Con un salario estimado de $6 millones anuales solo por su participación en el programa, la cifra podría dejar a cualquiera boca abierto. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es la vida de las grandes personalidades de la televisión más allá de las cámaras hoy? Vamos a sumergirnos en la vida de una de las figuras más icónicas de la televisión hispana, la doctora Ana María Polo, reconocida por su firmeza y carácter dentro de los tribunales televisivos de Caso Cerrado. Su vida personal y su fortuna despiertan una enorme curiosidad entre sus seguidores. Pero ¿qué hay detrás del éxito de la doctora Polo? ¿Cómo ha sido su camino hasta convertirse en una millonaria? Si alguna vez has querido saber cómo vive Ana María Polo en la actualidad, estás en el lugar indicado. Prepárate para descubrir detalles nunca antes contados sobre su estilo de vida, su casa, su auto y mucho más. Ana María Polo no solo ha dejado una huella profunda en la televisión con Caso Cerrado, sino que también ha acumulado una fortuna impresionante. Durante los 18 años que estuvo al aire, el programa capturó la atención de millones de televidentes, consolidándose como un referente de la cultura popular hispana. El impacto de este show fue tal que incluso después de haber finalizado en 2019, Polo sigue siendo una de las personalidades más queridas y respetadas en la televisión hispana. ¿Cómo logró este éxito? La combinación de su carisma, su capacidad para conectar con los casos humanos y su estilo inconfundible la convirtieron en una figura insustituible. Sin embargo, Caso Cerrado fue solo una parte de su historia. La doctora Polo ha mantenido su vida privada lejos de los reflectores, pero su riqueza y estilo de vida siguen siendo motivo de especulación y no es para menos. Imagina ganar $500 al mes solo por hacer lo que amas. Pero ¿cómo se traduce ese éxito financiero en su vida diaria? ¿Cómo lo gasta su vida pública? Ofrece destellos de su lujo desde iones exclusivas hasta propiedades deslumbrantes, pero siempre mantiene un aire de misterio que la hace aún más fascinante. Ana María Polo, a pesar de ser una figura pública, ha enfrentado serios desafíos en su vida personal. Uno de los momentos más difíciles fue su lucha contra el cáncer en 2003, una experiencia que la cambió profundamente. Esta batalla no solo afectó su salud física, sino también su perspectiva sobre la vida. Según varias entrevistas, después de enfrentar la enfermedad, la doctora Polo decidió enfocarse en lo que realmente importaba a su bienestar y el de sus seres queridos. Este episodio de su vida también la llevó a involucrarse más activamente en causas sociales, utilizando su plataforma para promover la concienciación sobre el cáncer y abogar por los derechos de las personas que sufren esta enfermedad a lo largo de los años. Ana María Polo ha mantenido una relación especial con sus fanáticos. Muchos de ellos la admiran no solo por su trabajo en televisión, sino también por su activismo. Polo ha sido una defensora incansable de los derechos de la comunidad LGBTQ, un tema que siempre ha estado cerca de su corazón. Además, ha luchado por los derechos de las mujeres y los niños, así como por la protección de aquellos que no pueden defenderse por sí mismos. Su pasión por la justicia, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha fortalecido su imagen pública, convirtiéndola en un símbolo de lucha y resistencia. Pero ¿cómo comenzó todo para la doctora Polo? La vida de Ana María Polo no siempre estuvo rodeada de lujos y fama. Nacida en Cuba, su familia emigró a Puerto Rico cuando ella era apenas una niña. Fue allí donde comenzó a forjarse su interés por el derecho. Tras mudarse a Miami, completó su educación secundaria y luego obtuvo una licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad Internacional de Florida. Posteriormente se graduó de la Universidad de Miami con un título en Derecho, especializándose en Derecho Familiar, una rama que le permitió desarrollar una comprensión profunda de los conflictos humanos que más tarde trataría en Caso Cerrado. El paso de Ana María Polo a la televisión fue una transición inesperada pero natural. Su debut televisivo ocurrió el 2 de abril de 2001 con el programa Sala de Parejas, transmitido por Telemundo. En este espacio, Polo comenzó a forjar su estilo único y apasionado de abordar las disputas legales. No tardó en destacarse por su habilidad para resolver conflictos de manera directa y a veces contundente, lo que la hizo muy popular entre los televidentes, pero no fue hasta 2005, con la llegada de Caso Cerrado, que su fama alcanzó nuevas alturas. El formato renovado del programa le permitió conectar con una audiencia aún más amplia y pronto Ana María Polo se convirtió en una figura querida en todos los hogares latinos de Estados Unidos. ¿Te imaginas ser parte de la audiencia que presenció estos momentos históricos en la televisión hispana? Caso Cerrado no solo fue un programa que entretenía, sino que también educaba a través de los
Diferentes casos que se presentaban, la audiencia aprendía sobre temas legales importantes y veía de cerca cómo se resolvían disputas reales. Aunque recientemente se ha revelado que algunos de los casos fueron escenificados por actores, esto no ha disminuido la popularidad de Ana María Polo, al contrario, muchos siguen valorando su capacidad para transmitir lecciones importantes. Más allá de la realidad de los casos, a pesar de su retiro de la televisión, Ana María Polo sigue siendo una de las figuras más influyentes de la comunidad hispana. Su legado en la televisión continúa y su impacto en la sociedad va más allá de las cámaras en reconocimiento. A su contribución, la ciudad de Jalea, en Florida, le rindió un homenaje en 2017 al inaugurar una calle con su nombre. Este tipo de tributos son prueba de su impacto duradero, no solo en la televisión, sino también en las comunidades latinas de todo el país. Es interesante ver cómo una persona como Ana María Polo ha logrado tanto éxito manteniendo su vida personal en gran medida privada. Aunque poco se sabe sobre sus relaciones o detalles íntimos, la doctora Polo ha construido una carrera basada en la autenticidad, la dedicación y la pasión por ayudar a los demás. Y ahora, incluso después de que Caso Cerrado finalizó, continúa siendo una de las personalidades más influyentes de la televisión hispana, demostrando que su legado está lejos de terminar. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Qué te gustaría saber más sobre la vida de Ana María Polo? ¿Hay algo que te intrigue sobre su estilo de vida o su carrera? Déjanos tu comentario, nos encantaría saber qué piensas y compartir más detalles fascinantes de la vida de esta icónica presentadora. Imagina despertar un día y encontrarte con un mundo de rumores alrededor de tu vida sin poder escapar de las especulaciones. Esta es la realidad diaria de Ana María Polo, la icónica conductora de Caso Cerrado. En este punto, lo que más llama la atención de sus seguidores no son solo sus contundentes decisiones en el programa, sino los rumores sobre su vida personal, sus relaciones y los conflictos que han rodeado su vida sentimental. Todo comienza con los rumores más recientes. Muchos medios han insinuado que la doctora Polo mantiene una relación con una mujer, algo que para algunos seguidores ha sido una sorpresa, mientras que para otros ha sido la confirmación de una sospecha que llevaban tiempo alimentando. A lo largo de los años, la doctora ha sido muy celosa al hablar de su vida privada, especialmente en cuanto a su orientación sexual. En alguna ocasión, cuando le preguntaron al respecto, fue clara. No cree que las personas tengan que salir del closet y considera ofensivo exigir que alguien declare su orientación sexual como si fuera un deber o una obligación pública. Es esta postura la que ha mantenido la vida amorosa de Ana María Polo envuelta en misterio. Sin embargo, eso no ha impedido que los rumores sigan creciendo. Algunos medios, como El Heraldo de México, han afirmado que su actual pareja sería una mujer llamada Marlene y que ambas tendrían planes de convivir juntas. A pesar de estas afirmaciones, nada ha sido confirmado por Polo, manteniendo así una barrera firme entre su vida personal y su imagen pública. Y aunque esta especulación es suficiente para alimentar el interés de sus seguidores, no es el único rumor que circula sobre la vida sentimental de la abogada. Otro de los rumores más recurrentes tiene que ver con su relación con Frank Peñate, su mejor amigo, con quien ha sido vista en varias ocasiones en una actitud muy cercana. Las fotografías donde ambos se ven felices y relajados no han hecho más que avivar las teorías sobre una posible relación amorosa entre ellos. Aunque nuevamente nada ha sido oficialmente confirmado, la doctora Polo no siempre ha sido tan reservada. Cuando tenía 19 años se enamoró de un hombre 10 años mayor que ella. A pesar de la desaprobación de su familia, se casaron y parecían destinados a tener una vida feliz juntos. Lamentablemente, la tragedia golpeó pronto tras quedar embarazada. Ana María sufrió una pérdida devastadora, lo que eventualmente llevó al fin de su matrimonio. Este dolor la empujó a concentrarse en su carrera, culminando con su graduación en Derecho en la Universidad de Miami y su posterior ascenso como una de las abogadas más conocidas de la televisión. Pero en medio de su éxito profesional, su vida personal seguía siendo compleja. Años después de aquel divorcio, Polo tomó la decisión de adoptar a un hijo. Aunque mantiene su identidad en privado, se sabe que ahora tiene 32 años, está casado y tiene una relación cercana con su madre, quien lo crió sin ayuda externa. Este aspecto de su vida demuestra un lado más sensible y humano de la abogada que muchos desconocen y que sin duda añade una capa de complejidad a su figura pública. A pesar de todas estas experiencias personales, lo que verdaderamente catapultó a Polo a la fama fue Caso Cerrado. Este programa, que comenzó el 2 de abril
de 2001 bajo el nombre de Sala de Parejas estaba destinado a tratar conflictos matrimoniales, pero su formato evolucionó rápidamente, ampliándose para cubrir una amplia variedad de temas sociales y personales. La frase caso cerrado, pronunciada por Polo tras emitir sus veredictos, se convirtió en un símbolo icónico del programa y con el tiempo en una de las producciones más exitosas de la televisión hispana. No obstante, detrás del éxito del programa y de la icónica imagen de Polo, se escondía un drama legal que pocos conocían. Su relación sentimental y profesional con Marlene Ke, quien fue su pareja y productora del programa entre 2008 y 2015, terminó en una disputa legal amarga. Marlene demandó a Polo por $2 millones, alegando que el nombre de Caso Cerrado le pertenecía a ella, ya que supuestamente la doctora Polo le había cedido esos derechos cuando fue diagnosticada con cáncer de mama. En 2003 el conflicto legal fue más allá de los derechos sobre el nombre del programa. Según algunos informes, Polo y Marlene habían compartido una cuenta bancaria conjunta, lo que generó más tensiones. Cuando Polo, después de recuperarse del cáncer, comenzó a retirar dinero de esa cuenta, este conflicto expuso públicamente las fracturas en su relación, la cual, según rumores, había durado más de 25 años. A lo largo de todo este tiempo mientras trabajaban juntas, Marlene también actuaba como manager de Polo, lo que añadió más complejidad a su relación profesional y personal. Muchos de los empleados del programa, al ver la ruptura entre ellas, se vieron obligados a tomar partido, con varios apoyando a Marlene, alegando que Polo no la había tratado bien. Durante los últimos años de su relación, el periodista Eric Concepción y el exproductor José Antonio Horta hablaron en un programa en el canal de televisión Somos Miami sobre esta situación, y ambos coincidieron en que Marlene había soportado mucho durante su tiempo trabajando junto a Polo. Según Horta, el ambiente laboral en Caso Cerrado era tenso con Marlene, constantemente bajo presión, confinada en una oficina y enfrentando un trato duro por parte de Polo. Todo esto llevó a Marlene a finalmente dejar el programa, provocando una ruptura que afectó tanto su relación personal como profesional. Sin embargo, Polo nunca ha dado declaraciones contundentes al respecto, eligiendo mantener su vida privada alejada de la luz pública. Este silencio, lejos de apagar los rumores, ha hecho que la especulación continúe. Incluso la cancelación temporal de Caso Cerrado fue vista por algunos como una consecuencia de esta disputa legal, aunque Telemundo aclaró que la decisión estaba relacionada con la cobertura del Mundial de Fútbol de 2018 y no con la batalla legal entre Polo y Marlene, a pesar de estos escándalos y de la constante especulación sobre su vida privada. Ana María Polo sigue siendo una figura querida por su público, su decisión de no tener más hijos y su adopción, así como su lucha contra el cáncer, son aspectos que han resonado profundamente con sus seguidores, quienes la ven como un ejemplo de resiliencia y determinación. Pero el enigma sigue siendo quién es realmente Ana María Polo, detrás de las cámaras. ¿Qué pasará con su vida amorosa y su carrera después de todos estos conflictos? Aunque por ahora todo parece ser un misterio, algo está claro: el público no dejará de seguir cada paso de su vida. ¿Qué opinas tú sobre la vida privada de los famosos? ¿Crees que deberían tener la libertad de mantener en secreto ciertos aspectos, o el precio de la fama es estar bajo el escrutinio público constante? Déjanos tu comentario y suscríbete para más actualizaciones sobre este y otros temas de tus celebridades favoritas. ¿Alguna vez te has preguntado qué hay detrás de la vida privada de Ana María Polo, la emblemática doctora Polo, de Caso Cerrado? Hoy te traemos una historia que seguramente no conocías y que marcará un antes y un después en la forma en que la ves. Te revelaremos detalles íntimos de su vida, desde las tragedias personales que la moldearon hasta su lujoso estilo de vida y los rumores más sorprendentes que la rodean. Así que quédate con nosotros, porque lo que estás a punto de escuchar es tan emocionante como inesperado. La vida de Ana María Polo está llena de capítulos sorprendentes, algunos tan personales que casi nadie los conoce. Por ejemplo, cuando tenía solo 19 años, Polo sufrió una pérdida devastadora, un aborto espontáneo que cambió el rumbo de su vida. Este evento no solo marcó profundamente su vida emocional, sino que también influyó en su decisión de no tener hijos biológicos. Imagínate el dolor de una joven que, apenas comenzando su vida, tiene que lidiar con una tragedia tan inmensa. Pero como siempre, la vida sigue, y años más tarde Ana María decidió adoptar hoy. Su hijo adoptivo es un hombre de 31 años y, según algunos de los comentarios más recientes en redes, él es el orgullo de su vida. Es fascinante ver cómo las decisiones de la doctora Polo no solo se limitan a su carrera profesional, sino también a su vida personal.
Y es que ¿quién diría que esta poderosa figura de la televisión enfrentó desafíos tan grandes? Como mencionó un comentarista, la sociedad muchas veces hace las preguntas equivocadas sobre el matrimonio y la paternidad. Y es verdad, detrás de la fama y el glamour hay una mujer que ha vivido momentos muy duros y a pesar de todo ha salido adelante. Aquí es donde te invito a reflexionar. ¿Crees que la maternidad solo puede definirse por la biología o se trata de algo más profundo? Déjame saber en los comentarios. Quiero leer tu opinión y hablando de los retos que ha enfrentado Ana María Polo, no podemos dejar de lado los rumores que a menudo circulan en las redes sociales. Uno de los más impactantes y completamente falsos es el que decía que la doctora Polo había fallecido. Sí escuchaste bien, rumores en internet. Llegaron a afirmar que Ana María había muerto ahogada en las aguas de Miami. Por suerte, nada de eso es cierto. En una respuesta contundente, Ana María tomó sus redes sociales para dejar claro que sigue más viva que nunca desmintiendo esas falsas informaciones. Incluso aprovechó para compartir una noticia que emocionó a todos sus seguidores. Caso cerrado. Está de vuelta. Así es uno de los programas más queridos de la televisión. Regresa y con una versión renovada. La noticia del regreso de Caso Cerrado es algo que todos los fans estaban esperando, pero lo mejor de todo es que no será solo él. Mismo programa de siempre. Ana María Aplo ha prometido nuevas secciones y un set completamente rediseñado. ¿Te imaginas lo emocionante que será ver a la doctora Polo regresar con más fuerza que nunca después de más de 20 años de carrera? Es impresionante ver cómo su pasión sigue intacta. Pero dime qué esperas tú de esta nueva temporada, qué te gustaría ver en este regreso. Coméntalo aquí abajo, además de su increíble carrera profesional. Otro aspecto que genera mucha curiosidad entre sus seguidores es el lujoso estilo de vida de la doctora Polo. Para quienes no lo sabían, Polo reside en una impresionante mansión en Florida, una propiedad que refleja tanto elegancia como poder. La casa, situada en una de las zonas más exclusivas del estado, está rodeada de frondosa vegetación tropical y ofrece vistas espectaculares del paisaje costero con una arquitectura que mezcla el acero robusto y la madera tropical. El diseño de su hogar es una fusión de modernidad y naturaleza, integrándose perfectamente con el entorno. La no solo es espaciosa con más de 1000 metros cuadrados, sino que también está equipada con ventanales gigantescos que permiten una conexión constante con la naturaleza exterior. ¿Te imaginas despertar cada mañana con la vista de palmeras y flores tropicales? Sin duda es un refugio digno de una celebridad de su calibre. Y si crees que su hogar es impresionante, espera a que te cuente sobre su colección de autos. Entre los tesoros que la doctora Polo posee, destaca su flamante BMW Serie 7, una verdadera joya de la ingeniería automotriz. Este modelo de última generación no solo es un símbolo de lujo, sino que además es completamente eléctrico, lo que demuestra que Ana María Polo también se preocupa por el medio ambiente, con una potencia impresionante de 660 caballos de fuerza. Este coche refleja el carácter fuerte y decidido de su dueña, pero te sorprende saber que Polo también tiene una inclinación por los autos deportivos. Lo cierto es que al igual que en su vida profesional, la doctora sabe cómo elegir lo mejor en cada aspecto de su vida. Sin embargo, más allá de los lujos y los éxitos, lo que realmente conmueve es la fortaleza emocional de Ana María Polo. A lo largo de su vida ha tenido que enfrentar no solo la tragedia personal de la pérdida de un hijo, sino también batallas de salud que la han desafiado a lo largo de los años, desde problemas de salud graves hasta la presión de mantenerse relevante en un mundo de medios que cambia constantemente. Polo ha demostrado ser una verdadera guerrera. De hecho, muchos de sus seguidores la consideran una inspiración no solo por lo que representa en la pantalla, sino también por su historia de superación personal. La vida de Ana María Polo es una montaña rusa de emociones y logros, y su regreso a la televisión con una nueva temporada de Caso Cerrado es una prueba de que a pesar de los obstáculos, su pasión por ayudar a las personas sigue tan viva como siempre. Así que si eres fan de la doctora Polo y no puedes esperar para ver qué más nos tiene preparado, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún detalle y, por supuesto, no olvides dejarnos tus pensamientos en los comentarios, porque esta historia está lejos de terminar. Ana María Polo